Saludo entonces al representante Andrés Forero del Centro Democrático, partido de oposición. Representante Forero, buenos días. Gracias, muy buenos días, un saludo para ti, para la mesa y para toda la audiencia. Bueno, representante, lo que habíamos visto de los partidos políticos era que tenían pues un montón de inamovibles, decían que había puntos que ellos no iban a apoyar por ningún motivo, hablamos entre otros de la creación de las gestoras de salud y vida, también de que los recursos de la salud fueran administrados en su totalidad por el Estado, pero lo que sucedió ayer es básicamente que terminaron cediendo ante todas esas supuestas líneas rojas y esos partidos que se oponían a la reforma pues fueron fundamentales y hoy tienen este proyecto muy cerca de ser avalado en su primer debate. ¿Cuál es su análisis y su percepción? Pues Marcela, realmente cuando uno revisa un poco el texto que había generado las inquietudes de los partidos y lo que se termina aprobando, pues uno se da cuenta que básicamente se mantiene inalterado. Las modificaciones no fueron sustantivas, fueron cosméticas y a la postre, pues esos cortafuegos que ellos habían planteado inicialmente no sirvieron absolutamente para nada. Hay que decir, pues hay que decirlo todo, el Partido Conservador, los dos congresistas votaron de manera sistemática no a los artículos del gobierno. Adicionalmente el Partido Liberal votó que no a algunos de los artículos más sensibles y fue finalmente el partido de la U el que le dio las mayorías al presidente de la República pues para sacar este proyecto de ley de la comisión que en la práctica pues nos está llevando hacia un monopolio estatal costoso e ineficiente. Representante Forero, pero comparemos lo que se aprobó a lo que radicó inicialmente el gobierno nacional, el espíritu de esa reforma original y las preocupaciones que usted tenía en materia de estatización del sistema, de burocracia excesiva, ¿esas preocupaciones las sigue teniendo con lo aprobado hasta el momento? Claro que sí, se mantienen completamente. Por eso decía que la reforma realmente no sufrió cambios sustantivos. Uno revisa y la CPS es verdad que fue un poco lo que era, me imagino, el partido de la U, que hubo algunos cambios en las funciones que supuestamente les estaban asignando, pero más allá de eso, uno lo que ve es que son reemplazadas sistemáticamente por la ADRES, por el ministerio y por los alcaldes y gobernadores del país en el protagonismo respecto al tema de la salud. La ADRES, por ejemplo, yo he sido muy insistente con esto, es una entidad que no tiene capacidad técnica y administrativa para reemplazar a la CPS. Adicionalmente, la forma de contratación abierta que están planteando para todo el sistema de salud no ha resultado bien con las reclamaciones del SOAT, se ha prestado para corrupción y adicionalmente decimos que se van a agotar anticipadamente los recursos de la salud en el país. Yo creo que las personas mayores se acuerdan de lo que eran los septiembres negros en el Seguro Social y muy seguramente eso va a suceder si es que esto sale de los 4 debates y termina convirtiéndose en una ley de la República si es que la Corte Constitucional termina no tumbándola. Entonces yo la verdad sí siento que es una reforma estatizante, creo además mal concebida, termina siendo una colcha de retazos en gran medida y siento que los más afectados van a ser tristemente los colombianos más vulnerables. El gobierno ha tratado de dar a entender que supuestamente con esta reforma como por arte de magia se resuelven todos los problemas de salud en el país y que supuestamente, esto lo han dicho algunos de los ponentes, vamos a tener una posibilidad de que no haya listas de espera, de que no haya demoras y eso no es verdad. Yo creo que es importante que se lo ofrezca a la ciudadanía. Los sistemas referentes para el gobierno nacional, que son el sistema británico, el sistema canadiense, tienen listas de espera en algunos casos muchísimo mayores a los nuestros. Y además, algo que me parece muy preocupante es el tiempo de transición, que son solamente 2 años. Yo no creo que el Estado sea capaz en solo 2 años de generar las capacidades técnicas y administrativas para reemplazar lo que hacen hoy las CPS. Nosotros no es que defendamos a las CPS por per se. Hay unas que son buenas, otras que son malas. Las que son malas deben salir del sistema, pero sentimos que las buenas en ningún caso van a ser reemplazadas debidamente por el Estado. Sí, representante, en el último año las tutelas de salud aumentaron en un 50%, sin embargo, hoy son las EPS las que reciben estos procesos y son las que deben responder por ellos. En esta nueva propuesta de reforma a la salud, ¿a ustedes les queda claro ante qué entidad los pacientes tendrían que reclamar en caso de que sea violado el derecho a la salud y a la vida? No, la verdad esa es una de las grandes inquietudes que nosotros tenemos. Obviamente las CPS hoy eran en cierta forma el catalizador para que se materializara el derecho a la salud de muchos colombianos. Hay que además decir una cosa, porque se han ensañado con el tema de los PQRs y las tutelas, y naturalmente todos quisiéramos que eso bajara y se convirtiera en un número muy cercano a cero, sino cero. El problema es que, o mejor dicho, pero hay que ver las cosas en perspectiva, y que digo ¿por qué lo digo que hay que verlas en perspectiva? Sumando PQRs ante la superintendencia y sumando tutelas, más o menos eso da 1 millón al año.
y según el RIPS, antes de pandemia, había básicamente 461 millones de atenciones al año, y eso supuestamente está subregistrando el total de atenciones, porque ya hay algunas que no están contempladas en el RIPS. ¿Eso qué quiere decir? Que no representan el 1%. Pero además, un tema que yo denuncio en la discusión, es que si ese fuera realmente el tema, no se hubieran dejado intactos los regímenes especiales. Los regímenes de los maestros, los regímenes de los policías y militares tienen peores indicadores en esa materia que el promedio de la CPS, y a esos sí los dejan completamente inalterados. Entonces, eso es algo que a nosotros nos preocupa, y sobre todo porque vemos que va a haber una desarticulación del sistema. Nosotros creemos que se está fragmentando la plata, se están fragmentando los recursos que se van a manejar en materia de salud. Obviamente eso se va a prestar para un mayor nivel de corrupción, y adicionalmente se está fragmentando la atención. No hay capacidad técnica y administrativa del Estado. Se supone que va a ser el Ministerio de Salud y Protección Social el que en todos los territorios va a tener que coordinar y organizar las redes de atención. Y yo no me quiero imaginar qué va a pasar, por ejemplo, cuando tengan que ponerse a coordinar una Secretaría de Salud de un departamento, puede poner cualquiera del Guainía con lo de Bogotá, por cuenta de alguna situación que se tenga que trasladar. Yo la verdad siento que es una muy mala reforma y lamento mucho que haya terminado siendo aprobada. Sí, representante, en todo caso, pues ayer nos quedó claro que el gobierno tiene las mayorías para sacar adelante este proyecto. Usted mismo lo reconoció y dijo que esto posiblemente se va a terminar resolviéndose en la Corte Constitucional ante los vicios que considera ha dejado el trámite. Cuéntenos un poco sobre esas preocupaciones que usted tiene respecto a la forma como se ha manejado el debate y algunas irregularidades que se habrían presentado. Sí, varias cosas. Yo he dicho que esa es una reforma inconveniente por las razones que he expresado hace unos momentos, y además creo que es ilegítima en el sentido de que no cuenta ni con el respaldo de los médicos, los pacientes ni la academia. La ministra Corto construyó este texto de manera sectaria y de manera excluyente, al punto que 195 asociaciones de pacientes tuvieron que construir un texto alternativo. Pero además siento yo que está lleno de vicios de trámite. Por ejemplo, está el tema, que es un debate abierto, sobre si debía o no ser una ley estatutaria como se tramitará esta reforma, que es una transformación estructural del sistema de salud en el país. Adicionalmente, esto debería haber contado con una consulta previa a las comunidades indígenas. No hubo consulta previa, y de hecho en este momento cursa en el Consejo de Estado una tutela por parte de la comunidad yucpa diciendo precisamente que no hubo consulta previa. Adicionalmente, pues el presidente de la comisión, sobre todo al principio del debate, pues no nos dio garantías a los integrantes de la oposición. El reglamento del Congreso, que es la ley quinta, preveía que se nos diera hasta 20 minutos por lo menos para hablar de las ponencias, y el presidente nos dio solamente 2 y 3 minutos. Hemos visto además cómo pues, de manera sistemática el gobierno estuvo presionando y chantajeando burocráticamente a los partidos de la otrora coalición, y además hemos visto que en algunos casos el presidente de la comisión, Ahmed Escaf, pues ha cometido errores a la hora de dar trámite. ¿En qué sentido? Por ejemplo, hubo un día en que no anunció el proyecto y a la sesión siguiente pues lo votó. Mejor dicho, anunció proyectos después de haber levantado la sesión. Eso es un error de trámite. Adicionalmente levantó una votación en curso sin justificarla. Eso viola el artículo 132 de la ley quinta. Y así podríamos seguir. Y ayer, yo creo que ustedes lo vieron, hubo videos de varios congresistas que sencillamente no sabían que estaban votando. Hubo varios temas. Hubo una ponencia que finalmente fue transformada o fue modificada por una enmienda. Esa enmienda tenía 139 artículos, y cuando se publicó había 57 artículos que no estaban contenidos en esa enmienda. Entonces, son muchos temas. Ya obviamente será la Corte Constitucional la que tenga la última palabra. Bueno, pues representante Andrés Forero del Centro Democrático, le agradecemos por habernos acompañado esta mañana, y quedamos atentos entonces al desenlace de este primer debate el próximo martes. Y vamos a saludar ahora al representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico, quien es el coordinador ponente de la reforma a la salud. Representante, buenos días. Hola, buenos días a todos, a la audiencia. Muy contentos de este gran avance de la reforma a la salud. Estamos en un momento de reforma en Colombia. Bueno, representante, ¿queda usted contento con el resultado? Al parecer, pues los partidos terminaron respaldando la propuesta del gobierno nacional, pese a que decían había muchas líneas rojas que ayer se fueron resolviendo. Bueno, mira, lo que hemos estado haciendo hace varias semanas es precisando acuerdos que llevamos hace varios meses, y habíamos dicho que es la administración pública, los recursos públicos, porque no puede haber ni corrupción en el manejo de los recursos públicos de la salud, pero tampoco se puede tolerar la ineficiencia en el manejo de esos recursos. Y entonces nos habían dicho que nosotros éramos unos exagerados, porque recordamos lo de Caprecon y lo de Salucop. Recuerden que la Contraloría halló detrimentos patrimoniales en Salucop por más de 1.4 billones de pesos,
pero creían que eso había quedado en el pasado y que nosotros éramos exagerados para traer actualmente eso, pero la superintendencia acaba de intervenir a Salud, una EPS que mientras tenía fajos de billetes en los techos, documentos oficiales en la basura, en el momento de la intervención era la quinta de 13 EPS con la mayor cantidad de quejas, peticiones y reclamos, es decir, de insatisfacción de la población porque le negaban los derechos. Entonces, frente a esa situación, lo que nosotros decimos es que era un gran acuerdo. El acuerdo es administración pública de los recursos públicos sin tolerar corrupción en el sector público y en el privado, y vamos a un proceso de aprovechar lo que mejor han podido desarrollar las EPS para que faciliten el nuevo arreglo institucional. En ese sentido, pues, hemos logrado tener coincidencias con colegas nuestros que veían como con cierto recelo lo que se planteaba en el articulado, pero en estos trabajos técnicos en la subcomisión que solicité y que avalamos varios de nuestros coordinadores y ponentes, pues logramos materializar lo que hoy tenemos. Es un acuerdo en donde logramos coincidencias muy fuertes con varios partidos. Representante, hablemos sobre el artículo 49, que es el que busca la transformación de las EPS a gestoras de salud. En este caso, con esta aprobación, ¿qué podrán y qué no podrán hacer específicamente las EPS que se acojan a esta transformación? Bueno, eso es uno de los artículos en el contexto de gestoras, pero también ustedes deberían remitirse al artículo 50, que es un artículo que incluso teníamos diferencias con el Partido Liberal, pero que lo fuimos consensuando sobre nuevas funciones de las EPS. Las EPS nos van a permitir, nos van a ayudar a hacer ese ejercicio de organización, de redes integrales integradas, nos va a permitir de articulación entre entes territoriales y el ministerio, nos va a permitir hacer incluso acompañamientos en materia de auditorías, nos va a permitir hacer un ejercicio de buscar los mecanismos de gestión de riesgo en salud. Es decir, estamos aprovechando capacidades que han logrado, ¿ya? Y nos permite eso que nos ha planteado todo el país, cómo aprovechamos lo mejor del actual arreglo institucional para que sea puesto a disposición del nuevo arreglo institucional. Lo que sí vamos a decir de manera clara es que no le podemos plantear al país de que las funciones de las gestoras van a ser las mismas de las EPS actualmente, claro, porque entonces nosotros estaríamos haciendo nada, ¿cierto? Estaríamos cambiándole el nombre. Representante Mondragón. Sí, yo creo que nos quedó claro ese tema de las EPS y quiero preguntarle por una duda que teníamos ayer en relación con el artículo 123 del proyecto, el que establece obligaciones de resultado y no de medio para los profesionales de la salud. ¿De dónde salió ese artículo, representante? Bueno, me tocaría que hacer la trazabilidad, porque recuerden ustedes que inicialmente eran más de 150 artículos, después en los procesos de acuerdos con los sectores rebajaron a 139, pero ahora con los acuerdos que hemos tenido, tenemos también varios artículos nuevos, por ejemplo el tema de UPC, sí, pero no aparece. Representante, y sobre ese artículo. Sí, entonces estoy tratando de explicar. Entonces, frente a esto hay que decir que han sido más de 500 proposiciones que no han hecho modificaciones de diferente orden. Tocaría que hacer la trazabilidad de dónde viene, pero lo concreto de eso es que ayer mismo con varios colegas de varios partidos recogimos los llamados de varias asociaciones médicas y de médicos que nos abordaron y nos mostraron, efectivamente nos argumentaron la inconveniencia de esa palabra resolver, y yo inmediatamente presenté una proposición ayer, ustedes la pueden encontrar ahí en la Secretaría de la Comisión, para que corrijamos eso, para que no diga resolver, sino tratar y avanzar. En eso haya pleno acuerdo y eso se va a subsanar, digamos, es parte de lo que nos permite los debates, que apenas estamos en el primer debate y nos permite ir subsanando ese tipo de imprecisiones o equivocaciones que podamos incurrir. Pues representante Alfredo Mondragón del Pacto Histórico, coordinador ponente de la reforma a la salud, gracias por habernos atendido esta mañana en La Doble.